Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Una vez más, como siempre les digo, felices reunión cumbre con Jesucristo de podernos acercar a ustedes con la enseñanza que el Señor ha puesto esta vez en el corazón de nuestra hermana Edithita. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Muchísimas gracias, Chelita. Una alegría verte, aunque sea a la distancia, pero muchos nos ven a la distancia y igual somos gozosas por eso. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el arrepentimiento y el perdón. Pero permítanme antes hacer una corta oración. Amado Padre de la Gloria, te damos gracias, porque cada mañana se manifiesta tu misericordia y cada noche se manifiesta tu fidelidad. Gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el renuevo, el que hace las cosas nuevas, el que ha puesto delante de nosotros la vida y la bendición que deseamos y recogemos para nosotros y para todos. Gracias, amado Salvador Jesucristo, por haber enviado el Espíritu Santo a este plano de existencia para ser nuestro inspirador, nuestro consolador, el que nos da estrategias para la batalla. Gracias, amado Padre de la Gloria. Gracias, amado Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Y en el poderoso nombre de Jesucristo oramos y clamamos en todo momento. Amén y amén. Amén. Ya, muy bien. Como nosotros sabemos, en el grupo que estaba más cercano a Jesucristo, tenía él apóstoles, discípulos y grandes multitudes de personas que se acercaban para hablar con él. Pero a las multitudes él le hablaba diferente a como hablaba a sus discípulos y a como hablaba a sus apóstoles. A las multitudes, a los grupos grandes de personas, les hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un relato que tiene una imagen que representa una enseñanza del mundo espiritual. Y así tenemos imágenes potentes, poderosas en las parábolas. Por ejemplo, la buena semilla, el sembrador, ¿verdad? El grano de mostaza, el hijo pródigo. Y ahora, hablando de el arrepentimiento y el perdón, precisamente la parábola del hijo pródigo es la imagen más potente sobre el arrepentimiento y el perdón. El, la parábola del hijo pródigo la podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35. Ahora permítanme leerles el, no, perdón, está en el capítulo 15, en los versículos del 11 al en adelante. Entonces, vamos a decir, esta lectura la quiero hacer como está exactamente en la Biblia, porque me parece tan hermosa que no quisiera cambiar ni una sola palabra. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y
comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta imagen en que el hijo pide la heredad al padre y la malgasta y la pierde a su padre terreno, es una imagen que representa cómo nosotros, hijos de Dios, podemos malgastar los dones y todo lo que Él nos ha dado y perderlo todo y llegar hasta el estado en el que llegó el hijo pródigo. Es decir, ni siquiera podía alimentarse a sí mismo. Y aún envidiaba la comida de los cerdos a los que apacentaba. Pero en ese momento, en esas circunstancias de su necesidad tan grande, hizo un reconocimiento y se arrepintió. ¿Cuál fue su reconocimiento? Dijo, aún los jornaleros de mi padre tienen mejor vida que yo. Y yo, hasta necesidad extrema, estoy ubicado. Pronunció las siguientes palabras. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No merezco ser hijo tuyo. Por lo menos quisiera ser un jornalero. Y cambió de dirección su vida, regresó hacia su padre terreno, y él al verlo de lejos tomó misericordia, lo abrazó, lo besó y le dio lo mejor que tenía, vestimenta nueva, calzado nuevo, un anillo, y pidió que se matara un becerro para festejar que este hijo que estaba perdido había sido encontrado, que estaba como muerto y había regresado a la vida. Estas imágenes representan también nuestro vínculo con nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos ha dado en abundancia. Pero cómo manejamos y cómo utilizamos lo que Él nos ha dado es la gran pregunta. ¿Y tenemos un vínculo con Él como hijos a padres o no lo tenemos? Es la otra gran pregunta. Si en circunstancias de nuestra biografía nos hemos apartado de nuestro Padre Celestial y hemos llegado a circunstancias en nuestras vidas en que caemos en tremenda necesidad, podemos volver al Padre y reconocer, pero tenemos que pasar por ese proceso. Primero, el reconocimiento de lo que ha sucedido y de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Segundo, el arrepentimiento. Y tercero, el perdón. Y así como este Padre terreno perdonó a su Hijo, así nuestro Padre celestial está dispuesto a perdonarnos. Y así, con este tipo de enseñanzas a través de las parábolas, enseñaba verdades espirituales Jesucristo a las multitudes. Yo creo que esta parábola del Hijo pródigo es una de las parábolas que más ha impactado la mente y la conciencia de la humanidad para reconocer nuestro vínculo con Dios Padre. En Mateo, en el capítulo 13, en los versículos del 34 al 35, nos dice lo siguiente. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, todo este conocimiento, toda esta sabiduría que existía desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo, fue declarada y enseñada por Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos y a las multitudes a través de las parábolas. En Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 10, leemos, Jesús les dice a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y así nos damos cuenta de cómo la verdad y el conocimiento espiritual es uno, pero Jesucristo lo daba de una manera a sus discípulos, de otra manera a los apóstoles y a las multitudes para que comprendieran a través de parábolas. La conciencia de la humanidad realmente ha sido impactada muy fuertemente por esta parábola, sobre todo por el arrepentimiento y el perdón a través del Hijo pródigo. En Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 al 24, podemos leer sobre esto. En Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 17, leemos,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos dice que cuando empezó su ministerio, Jesucristo, después de que recibió el bautizo en el Jordán a través de Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo, entonces él comenzó a predicar. ¿Y cuál era uno de los temas más importantes de su prédica? El arrepentimiento y la revelación de que el reino de los cielos se ha acercado con su venida. Y estos misterios que están en el Evangelio fueron revelados por él. Ahora, imagínense, si en el tiempo de Jesucristo él mismo dijo que necesitábamos arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, con mayor razón en nuestros tiempos, que él ya había resucitado y que había enviado al Espíritu Santo para estar entre nosotros, para ser nuestro consolador, nuestro inspirador, el que nos da estrategias en la batalla espiritual. Con mayor razón podemos decir en nuestros tiempos, el reino de los cielos se ha acercado aún más y es necesario para nosotros el conocer estas verdades espirituales, el vivenciar el arrepentimiento. En Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47, les dice a sus discípulos lo siguiente. Pero esto sucedió después de que él ya había pasado por la muerte física y había resucitado. ¿Qué les dice Jesucristo después de haber resucitado? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él encarga muy poderosamente a aquellos que podían predicar que en el nombre de Jesucristo, en su nombre, se enseñara el arrepentimiento y el perdón de pecados, y no solamente entre su pueblo y en Jerusalén, sino a todas las naciones, porque Él es el Salvador del mundo y Él ha venido para todos, sin ninguna diferencia. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos el reconocimiento de lo que hacemos en nuestra biografía, el arrepentimiento y el perdón para todas las naciones. En el versículo 45 de este mismo capítulo, nos menciona antes que Jesús mismo les abrió el entendimiento a sus discípulos y a sus apóstoles para que comprendiesen la escritura. Y aquí tenemos una siguiente característica. ¿Cuál es? Que Jesucristo mismo puede abrir nuestro entendimiento y el Espíritu Santo también, y las personas encargadas de enseñar y predicar sobre el arrepentimiento y el perdón. Pero necesitamos que nuestro entendimiento esté abierto para aceptar la escritura. Y a través de esa apertura de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestros corazones, podemos llegar a la comprensión de lo que representa para toda la humanidad el arrepentimiento y el perdón. En Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 15, leemos que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí nos muestra otra vez con sus palabras la importancia de la revelación del Evangelio y de que nosotros estemos espiritualmente abiertos para creer en el Evangelio y en la revelación espiritual que el Evangelio contiene. En Lucas, en el capítulo 23, en los versículos del 39 al 43, tenemos el relato de qué es lo que sucedió cuando Jesucristo ya estaba en la cruz. ¿Qué sucedió? Cuando Jesucristo ya estaba en la cruz, ya estaba pasando por la crucifixión, él tenía en la cruz a dos malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores se burlaba y le decía a Jesucristo, si eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Y Jesucristo no le contestaba. Y el otro malhechor, ¿qué fue lo que dijo? El otro malhechor le dijo, nosotros tenemos la consecuencia de nuestros propios actos, de nuestras propias acciones, pero él no ha hecho ningún mal a nadie. Y él es escarnecido injustamente. Y él reconoce esto, pasa por este proceso de reconocimiento. Y luego le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta, de cierto te digo que ahora mismo, esta misma noche, estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, yo siempre he pensado que este malhechor fue un afortunado, un bendecido. En el último momento de su existencia reconoció que había obrado mal durante su vida y que lo que estaba sucediendo era una consecuencia de su mala acción terrenal. Y reconoció que Jesús, el que estaba a su lado, era un inocente. Y reconoció que él iba a su reino, que podía pedirle perdón, reconocer, pasar por un proceso de reconocimiento, de arrepentimiento. Y efectivamente así sucedió. ¿Qué nos dice la Escritura? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Se dan cuenta del reconocimiento por el que pasa. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo, dice la Escritura al pie de la letra, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos claramente el proceso, pero también vemos una esperanza para la vida de las personas. No importa por cuántos sufrimientos o por cuántas circunstancias hayamos pasado en la vida, y aún en el momento extremo de enfrentar la muerte física, si hacemos este proceso de reconocimiento y de arrepentimiento, Jesucristo está para nosotros. En Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 15, leemos que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos vuelve a repetir Marcos lo que Jesús dijo. El tiempo se ha cumplido. Ya es tiempo de que estas cosas sucedan. Y el reino de Dios está más cerca de nosotros los seres humanos. ¿Y qué necesitamos? Ahora tenemos una postura diferente al pasado, porque el reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo, a través de su resurrección, a través de la enseñanza de sus discípulos y de sus apóstoles. ¿Qué necesitamos? Creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué sucede en nuestros tiempos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué circunstancias vivimos ahora? En nuestras circunstancias temporales en la tierra, vemos que el individualismo, el egocentrismo y la egolatría son elementos que se manifiestan en las personas. ¿Qué representa el egocentrismo? La persona egocéntrica piensa que todo gira a su alrededor y que todo debe girar a su alrededor y para sí mismo. Igualmente, el ególatra, ¿no? No es que adore un ídolo, sino adora su propio ego. Está embestido de tal amor vano por sí mismo que no es capaz de reconocer la divinidad. ¿Pero qué necesitamos entonces? Necesitamos tener el entendimiento abierto y no el entendimiento cerrado que tenían aún los apóstoles y aún los discípulos, porque la Escritura nos dice que Él les abrió el entendimiento para comprender la Escritura y estaban abiertos al conocimiento. Y nosotros necesitamos estar abiertos al conocimiento para tener esta revelación espiritual. Necesitamos tener esta condición de reconocimiento de hijos e hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Igual como
el hijo pródigo, a pesar de estar en la condición que estaba, reconoció que tenía un padre que podía suplir sus necesidades, que podía perdonarlo. Entonces también nosotros podemos hacer ese proceso. Porque ¿cuál es el riesgo si no lo hacemos? El riesgo más grande es perder nuestra identidad espiritual por falta de arrepentimiento en nuestros tiempos. Algunas personas están fluctuando entre la negación y el remordimiento. No pueden trascender. Y aunque tampoco reconocen esa condición en la que están, porque no están espiritualmente despiertos, porque no confían ni conocen tal vez la escritura. Entonces, el gran peligro es que fluctúan con el sufrimiento, con la negación y con el remordimiento. Mientras que cuando reconocemos, nos arrepentimos y pedimos perdón, nos dirigimos directamente hacia la revelación del conocimiento espiritual. En Apocalipsis, en el mensaje a Efeso, en el capítulo 2, en el versículo 5, tenemos una muy fuerte advertencia. Además de que nos habla del arrepentimiento, tenemos una advertencia muy fuerte. Nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué nos dice? Que aún los que hacemos buenas obras y hemos hecho buenas obras en nuestra vida, podemos pasar por las caídas, podemos sufrir caídas, pero aún en esas circunstancias podemos arrepentirnos y regresar a nuestras primeras obras con un reconocimiento de en qué hemos fallado y por qué hemos caído. Y luego viene la gran advertencia. ¿Qué nos dice? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos advierten entonces, si alguno de nosotros ha caído, puede tener la certeza de que si ha hecho las primeras obras, si reconoce su actitud, si reconoce sus hechos, si se arrepiente y pide perdón, alcanzará el perdón y será otra vez digno hijo de nuestro amado Padre. Pero ¿qué pasa si no lo hace? El peligro es que la luz será quitada de su lugar y pasará a las tinieblas. Ustedes saben que la Escritura nos habla del entendimiento entenebrecido, que cuando el entendimiento se entenebrece, no es capaz de aceptar ni de comprender la verdad espiritual ni de recibir revelación. Y esto, naturalmente, no deseamos para ninguna persona, ni para nosotros, ni para nuestros seres queridos. Jesucristo nos dice en Lucas 15, en el versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Imagínense qué gozo más grande podemos representarnos que un gozo celestial. En el cielo habrá gozo por uno solo que se arrepienta. Y entonces queremos ser gozosos todos y que nuestro gozo también llegue hasta el mundo espiritual a través de realizar este proceso. Y ahora, antes de continuar, para entregar los comentarios a mis hermanas, quiero realizar una oración muy corta. Te agradecemos, Padre de la Gloria, porque tú a través de Jesucristo puedes abrir nuestro entendimiento, aclarar nuestra mente para poder ser dignos receptores de la enseñanza espiritual de los evangelios, de las escrituras. Te damos gracias, Dios Padre, porque además de tu amor procede este conocimiento para nosotros. Tú nos has dicho, el que está en el amor permanece en Dios y Dios en él, y queremos permanecer en tu amor para que tengamos la conciencia de ser dignos hijos e hijas tuyas. Te damos gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida y nos lo ha demostrado. Te damos gracias porque Él es nuestro Redentor,
nuestro Salvador, nuestro sanador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él ha puesto delante de todos nosotros, para todos nosotros, la bendición y la vida eterna. Y queremos que todos podamos optar y escoger la bendición y la vida eterna. Te damos gracias, amado Salvador Jesucristo, porque tú has enviado al Espíritu Santo a este plano de existencia. Él clama por nosotros día y noche, incansablemente, segundo tras segundo. ¿Y para qué? Para que seamos despiertos espiritualmente. Eres nuestro consolador, nuestro inspirador. Él nos da las estrategias en la batalla. Y también podemos declarar en el nombre de nuestro amado Padre que nuestro amado Padre es el vencedor. Nuestro amado Salvador Jesucristo ha vencido a las tinieblas y es la máxima manifestación de la gloria de Dios. Y en Él podemos confiar. Podemos reconocer nuestras penas, nuestros errores, arrepentirnos y pedir perdón. Te damos gracias, Padre, por este reconocimiento que es posible en nuestras vidas para llegar a nuestro amado Padre con la dignidad de hijos e hijas que Él quiere para nosotros. Te damos gracias, Señor. Y ahora permítanme pasar los comentarios a mis hermanos. Mechita, por favor, María Mercedes, ¿qué nos puedes comentar? Bien, gracias, excelente enseñanza, mi querida Edith. Tan básico ese tema que el día tocado el día de hoy, el arrepentimiento en el perdón. Si queremos ir al cielo, si queremos estar con Jesús la eternidad, es necesario que nos arrepintamos y es necesario que el perdón, pedirle perdón a Dios, ¿no? Entonces yo considero que es algo necesario. Yo creo que ninguno de todos los que nos están escuchando ahora va a querer pasar la eternidad con el diablo. Nadie, definitivamente que nadie. Todos queremos estar con Dios en el cielo y para eso es necesario el arrepentimiento. Y le voy a leer un versículo que realmente yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta. Está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo de 8 al 10. Miren lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, meditemos esta palabra que les he leído ahora. Si confesamos nuestro pecado, reconozco, pequé contra ti, Padre. Me arrepiento, pequé, confieso mi pecado ante ti. Perdóname, Padre, límpiame. Es importante el confesar, reconocer que hemos pecado y le hemos fallado a Dios. Nadie puede decir en la tierra, no he pecado. No hay hermano ni uno. Solamente Jesús, el único que fue hombre y que no pecó, el único. Después nosotros, si no fallaste por una cosa, has fallado por otra cosa. Si no has fallado por uno, puedes hacer que tal vez, en un ejemplo, puede ser que tal vez tu debilidad sea coger algo que no es tuyo, tu debilidad puede ser mentir, tu debilidad puede ser fornicar, tu debilidad, lo que sea, es pecado. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer realmente? Es perdóname. He fallado en esto, Padre, perdóname. Perdóname, he hecho lo malo, mi debilidad es esta, perdóname, no quiero ir al infierno, te pido perdón de mi pecado, me vuelvo a ti, Padre, límpiame con tu sangre, quiero seguir tu camino, quiero conocerte, quiero vivir para ti, quiero pasar la eternidad contigo. Es importante, hermanos, que cuando uno se arrepiente, confesar, así como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, no, yo no he pecado, acá vengo, Señor. No, ¿qué hizo? Confesó, me arrepiento, perdóname, no soy digno de ti, Señor, no soy digno, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso, hermanos míos, amados, tenemos que reconocer nuestro pecado, confesarle a Dios. Él, como dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar. Murió en la cruz por ti y por mí. Murió en esa cruz el Hijo de Dios. Él quiere perdonarte, pero es importante que nos arrepintamos y confesamos ante Él y decirle, quiero caminar contigo, me arrepiento, perdóname, Dios, quiero volverme a ti. Y Él te perdona porque Él es fiel y justo para perdonar. Murió en la cruz por ti y vas a alcanzar el perdón con eso y a caminar con Dios. Todo lo podemos con Él y Él te va a ayudar a vivir con Él cada día, con Él
caminas con el Dios viviente que te va a ayudar a vivir la vida que Él quiere que tú lleves. Ok, mis hermanos, amigos, esta enseñanza es importante, es vital para el cristiano, es vital para la persona inclusive que no es creyente, que no conoce a Dios, es vital. Si quieres conocer el cielo, si quieres ir a la eternidad con Dios, tienes que volverte a Dios, pedirle perdón de tus pecados, arrepentirte, confesarlo. Él te va a perdonar, mi hermano. Él te va a limpiar y vas a ser una nueva persona y vas a caminar con Dios y un nuevo paraíso se te abre para ti. Deseamos el bien, deseamos lo mejor para todos ustedes. Hermanos míos, muchísimas gracias por escucharnos y les cedo la palabra ahora a mi hermana Iris García. Bendiciones. Gracias. Gracias, gracias, Mechita. Realmente excelente tema, el arrepentimiento y el perdón que ha dado nuestra hermana Edith. Realmente gran tema para estos tiempos, para ahora, para ti hombre, para ti mujer, para ti joven. El arrepentimiento. Después del arrepentimiento profundo viene el perdón. Recuerda, hermano, hermana, que después del arrepentimiento viene el perdón. Viene el perdón. Bueno, te paso ahora con mi amiga y hermana Chelita para su despedida de todos estos días hermosos que se vienen de fiesta para todos, realmente celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y ella viene con la despedida y también su comentario. Amén, amén, gracias. Gracias, chicas, lindo testimonio, linda enseñanza, ¿no? Sabemos que Dios dio a Israel a Jesús para arrepentimiento. Eso lo conocemos porque Jesús fue enviado a su pueblo escogido, pero también gracias al Evangelio nosotros podemos también tomar de esas promesas, ¿no? Del arrepentimiento. Y es un mandato que el Señor nos ha dejado después de haber resucitado, como está escrito en Lucas 24:47, que dice, luego Jesús, luego de ser resucitado, nos dejó un mandato y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Tenemos que hacerlo. Es un mandato que el Señor nos ha dejado y tenemos que cumplir. Los tiempos se acortan, el tiempo está bastante corto y necesitamos predicar del Evangelio, predicar el arrepentimiento. Hay muchos motivos que son muy importantes para hacerlo, hermanos. Estamos llamados a ser obedientes a este mandato porque es de gran necesidad. No podemos negarlo, es de gran necesidad en estos momentos. Y tampoco no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Porque como dice también en segunda de Pedro, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos? Arrepentir. Las personas que no han declarado a Jesús como su único Señor y Salvador, les recomiendo, les aconsejo, les aconsejamos todos, porque ese es nuestro deseo, que ninguno se pierda, porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial también, que ninguno se pierda. Entonces, para que ninguno se pierda, es necesario declarar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, como está escrito en el libro de Romanos. Entonces, si tú no has abierto tu corazón para que Jesús more en él, te recomendamos que sigas esta pequeña oración y la repitas después que yo. Padre, gracias por mi vida. Gracias por haber venido en carne y sangre a morir por mí para el perdón de mis pecados. Me arrepiento de toda mi vida pasada y de cada uno de los pecados cometidos sin conocerte, en mi ignorancia que los he realizado, pero hoy me arrepiento firmemente de haberlos hecho y te recibo, Jesús, en mi corazón y te declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por reconciliarme con el Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, me bautices con Espíritu Santo y fuego y escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Ok, ha sido un placer, como siempre les decimos, haber tenido este tiempo hermoso con ustedes. Síganos, por favor. Si no se han suscrito en nuestro canal de YouTube, háganlo. Y gracias por todos aquellos que nos están siguiendo, que están compartiendo las enseñanzas. Y muchas bendiciones. Y como decía mi hermana Iris, un fuerte abrazo de Navidad. Vamos ya a tener un tiempo con ustedes para estrecharnos espiritualmente en estos tiempos que son de Navidad. Hasta la próxima.